Un saludo, les habla el abogado Ulises Hidalgo Ramírez, esta vez para hacer algunas aclaraciones y algunas anotaciones sobre los contratos de arriendo o contratos de alquiler. Recordemos que todo está normado en nuestra legislación y nosotros tenemos que ser observadores y aplicadores de las normas jurídicas. Tenemos un código civil y en él están regulados nuestros contratos. Si no tuviésemos un código, podemos ingresar al sistema de información jurídica y aquí vamos a encontrar nuestro código. Hacemos un clic, vamos aquí a índice y aquí en índice vamos aquí donde dice Constitución Política, Leyes Orgánicas y Códigos. Aquí vamos a encontrar el Código Civil. Aquí en Códigos presionamos y aquí está Código Civil. Ya lo tengo aquí abierto y en él se encuentran todas las normatividad relacionadas con los contratos. Siempre se dice que hay libertad contractual, es decir, que las partes son libres de tomar acuerdos, son libres de disponer cuáles son las cláusulas, pero siempre estas reglas van a estar sometidas en estos contratos. Si bien es cierto, existe libertad contractual, pero no podemos dejar de lado la normatividad vigente, ya que la norma nos impone limitaciones, es decir, que no podemos ir más allá de eso, de los términos de estos contratos para que nosotros podamos realizar un contrato lo mejor posible para las partes. Muy bien, hay normas también recordemos que se aplican de carácter supletorio y que están relacionadas igual con los contratos. ¿Qué es un contrato? En nuestro Código Civil, en el artículo 1351, vamos a ver, aquí dice, en nuestro código, dice que el contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. Cuando se habla de patrimonio se habla de valor. Muy bien, entonces en nuestro código, en nuestro sistema jurídico, en el sistema de información jurídica del Perú, se encuentran estas normas y el código entonces dice que un contrato es un acuerdo entre dos partes y que esas partes pueden crear, regular, modificar relaciones jurídicas patrimoniales. ¿Esto qué significa? Que nosotros también debemos estar o tener presente que normas están estipuladas al momento de realizar un contrato. No podemos hacer, recuerden, lo que nosotros querramos. No tenemos tanta libertad, ya que la libertad también tiene limitaciones y la ley establece estas limitaciones. Y en nuestro código, en este caso el Código Civil, tenemos esas reglas, ya que son las reglas especiales que tenemos que tener siempre presente. Estas reglas, digámoslo así, son de carácter imperativo. Quiere decir que son obligatorias y tenemos la obligación de cumplirlas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, también en nuestro código, en el artículo 1666, estipula que es un contrato de alquiler. En nuestro código, el contrato de alquiler
se le da como una referencia que es el contrato de arrendamiento. Así lo vamos a encontrar en nuestro código. Se recomienda entonces que siempre en los contratos de alquiler se mencione mejor el contrato de arrendamiento, ¿ya? Y menciona nuestro código que el contrato de arrendamiento es por el cual el arrendador se obliga a ceder temporalmente al arrendatario el uso de un bien por cierta renta convenida, de mutuo acuerdo. ¿Ya? Entonces, en este contrato tenemos las partes que son el arrendador, quien es el dueño del bien, y el arrendatario, quien es el que va a arrendar el bien a cambio de una renta mensual. Muy bien. Debemos de recordar que al identificar las partes, debemos identificarlas correctamente. Ya puede ser una persona natural o puede ser una persona jurídica, pero las partes, cuando es una persona natural, se identifican correctamente las dos con el DNI y si son personas jurídicas, con el RUC. Ya se debe estipular el estado civil, el domicilio, el correo electrónico, los datos que las partes crean convenientes que deben ir en el contrato. Muy bien. Para identificar las partes es presente que debe de constar en el documento correctamente. Ya aquí este es un ejemplo que yo he sacado de un contrato donde se menciona lo siguiente: conste por el presente contrato, por el presente documento, el contrato de arrendamiento del bien inmueble que celebran, recuerden, subrayo arrendamiento, ya no se debe de escribir contrato de alquiler. De una parte, Eduardo Ulises Hidalgo Ramírez, identificado con DNI 022-44090 de Estado Civil casado. Si es soltero, tiene que escribir soltero. Ya hay que tener mucho cuidado en poner mejor si eres casado, casado. Ya con Lorena Santamaría, con DNI 1690-3344, ambos con domicilio procesal. Es importantísimo poner nuestro domicilio procesal, ya porque ahí sí nos van a notificar de acuerdo cuando nos dirijamos documentos ya en la parte judicial, si es que, bueno, nadie quiere llegar a ese extremo, ¿no? Pero siempre se presentan esos casos, entonces lo mejor es que en el contrato se estipule este domicilio procesal, ¿ya? Entonces está en Avenida Huáscar 120 del Distrito de la Victoria, provincia de Chiclayo, región Lambayeque, con correo electrónico uhr03@gmail.com. Aquí en adelante se les denominará los arrendadores. Y de la otra parte, el señor José Manuel Sánchez More, identificado con DNI 1640-5500, de Estado Civil soltero, a quien en lo sucesivo se le denominará el arrendatario. Muy bien. Entonces hay que identificar bien el inmueble también. Ya el inmueble tiene que estar muy bien identificado en qué avenida está, en qué número el número del inmueble, en qué distrito o en qué departamento, en qué región, ya la ubicación, la dirección completa y en lo posible en qué número de partida registral está. ¿Ya? Muy bien. Dice aquí, la arrendadora es propietaria del siguiente bien inmueble. Este es de un ejemplo que he sacado de un contrato, ¿ya? De un mini departamento ubicado en el tercer piso, situado en la urbanización Salaberry,
Manzana 1, lote 34, departamento 115, distrito de La Victoria, provincia de Chiclayo, región Lambayeque, inscrita en partida número 1234563 del registro predial de Chiclayo en adelante el inmueble. Entonces está muy bien identificado aquí el inmueble, el cual va a ser arrendado. ¿Ya? Entonces, también hay que identificar muy bien en este contrato que nosotros vamos a redactar, tiene que estar bien estipulado cuál es el objeto, tiene que estar bien determinado. Ya el tipo de contrato, hay contratos típicos, atípicos, eso ya lo veremos un poco después. El contrato debe ser lo más preciso, lo más conciso posible. Debe ser claro, ordenado y coherente. ¿Ya? Muy bien. Dice, en virtud del contrato, los arrendadores se obligan a integrar en arrendamiento de inmueble inscrito en la cláusula 2 a el arrendatario. El arrendatario se obliga a destinar el bien arrendado único y exclusivamente para ser usado como vivienda, pudiendo emplear el bien en toda su extensión para dicho fin, sin alterar el orden público y las buenas costumbres, en consonancia con el medio ambiente, la paz y la tranquilidad de los vecinos. Muy bien, también tiene que estar bien determinado aquí en este caso el plazo. El plazo se estipula en 10 calendarios en nuestro almanaque gregoriano y está estipulado en el artículo 183 de nuestro Código Civil. En nuestro Código Civil se menciona el plazo y el término. El plazo es donde se inicia el contrato y término cuando ya el contrato termina. Ya los días naturales, se entiende que en el contrato se habla de días naturales. Si es que no se estipula, si es que no se menciona, se sobreentiende que son días naturales. Igual, cuando se menciona los meses, debe de mencionarse que el pago debe hacerse de manera adelantada, debe ser expreso ese término. Y si no lo fuese así, se sobreentiende que el pago se debe realizar cuando el mes está vencido, ¿ya? Y si el pago, por ejemplo, le corresponde todos los días 25, y si ese día 25 es un día no laborable, es un día domingo, el pago se hará al siguiente día laborable, al primer día hábil siguiente. Ya, entonces en este caso sería el día lunes, que sería el día 26, en este caso del ejemplo. ¿Ya? Aquí se menciona, ese es también parte de un ejemplo, lo he sacado de un contrato. El plazo de arrendamiento es de 12 meses forzosos, comienza el 1 de septiembre del 2021 y vencerá el 31 de agosto del 2022. Podrá ser prorrogado de mutuo acuerdo entre las partes. ¿Ya? Muy bien. También debe estar mencionado expresamente y de forma clara la renta y la garantía. Ya hay que tener mucho cuidado en esto. ¿Ya? ¿Cuál es el monto exacto? Debe ir en números y letras, el día de pago, eh, eh, que abarca cada uno de estos, ¿no es cierto?, con respecto, por ejemplo, a la garantía para que se va a usar, ¿ya? Y el pago, qué día se va a hacer, si es día, mes adelantado o de repente es al finalizar el mes. Y también si hay un número de cuenta, a qué número de cuenta se va a hacer el cargo de la cuota del arrendamiento. Aquí tenemos, por ejemplo, dice en este ítem número 5, la renta mensual pactada
por las partes de mutuo acuerdo asciende a la suma de 1.000 nuevos soles. Recuerden, ahí está 1.000 nuevos soles, está en números y también está en letras, ya que serán pagados en la modalidad de mes adelantado sin necesidad de requerimiento ni cobranza previa y debiendo cancelarse los días 20 de cada mes. Entonces se hace la aclaración: si el 20 es un día no laborable, se hará al siguiente día, al primer siguiente día laborable. La arrendataria se compromete a pagar la renta mensual al arrendador a su cuenta de ahorro en soles, ¿cierto? Debe mencionarse, ojo aquí, el número de cuenta para que la arrendataria tenga esa facilidad de cancelarle la renta pactada. Muy bien. La garantía también debe estipularse correctamente para qué sirve la garantía, para qué es útil la garantía. Ya este también es un ejemplo donde lo he sacado de este mismo contrato, donde se menciona que los arrendatarios harán entrega a favor de la arrendadora la suma de 1.000 nuevos soles. Recuerden que ahí también está en números y en letras, en calidad de depósito garantía por el fiel cumplimiento de ese contrato y la debida conservación del inmueble. Esta suma no devengará intereses y deberá ser devuelta al arrendatario al vencimiento del presente contrato y siempre que el arrendatario haga entrega del inmueble en las mismas condiciones en las que fue recibido, sin más deterioro que el uso normal y diligente del inmueble, debiendo encontrarse los servicios debidamente cancelados al día de la devolución del inmueble, autorizando desde ya la arrendadora a los arrendadores a cubrir cualquier pago imputable a ello sobre el inmueble y que se encuentren determinados en el presente contrato. Entonces hay que hacer aquí esta aclaración: ¿para qué va a ser útil la garantía? ¿No es cierto? La garantía al final del contrato, del término del contrato, esa garantía va a ser para quizás cubrir algunos gastos, algunos deterioros que se han hecho o de repente para pagar algunos servicios que no han sido cancelados. Ya, entonces debe estar bien claro, bien estipulado en nuestro contrato. También debemos de tener mucho cuidado sobre las obligaciones, ¿ya? Sobre las obligaciones de ambas partes, dependiendo del objeto. Recuerden que esto depende del objeto del contrato y esto está estipulado en el artículo 1678 y siguientes del Código Civil. Léanlos, ustedes se van a dar cuenta ahí. A ver, voy a buscarlo aquí. Aquí está obligaciones del arrendador y obligaciones del arrendatario. Ya aquí está, recuerden que las normas, las leyes están para cumplirlas y que más que nos ayudan, y ahí está estipulado cada una de las obligaciones. Recuerden que las partes pueden incluir más obligaciones, pero siempre que no se desnaturalice nuestro contrato. ¿Ya? Recuerden que tenemos un código y ese código está ahí para hacerlo cumplir. Muy bien. Dice, la arrendataria se obliga a lo siguiente: a conservar el inmueble en buen estado de mantenimiento y sin más deterioros que el proveniente de su uso normal y diligente del mismo. No realizar mejoras, instalaciones, modificaciones, reformas, trabajos u obras de ninguna especie en el inmueble sin la autorización previa y expresa de los arrendadores. Cuando la arrendataria desocupe el inmueble, retirarán sus propios mobiliarios y podrán retirar todas las mejoras que hayan introducido en el inmueble, salvo aquellas estructurales, es decir, aquellas que no, si se modifican o se quitan, pueden dañar el bien, pueden deteriorarlo
o puede que le cause daño, ¿ya? O aquellas adheridas al suelo, paredes o techos del inmueble. Las mejoras no retiradas quedarán a beneficio de los arrendadores sin que generen obligaciones de reembolso por parte de la arrendataria. Muy bien, aquí queda bien claro, entonces se describe bien claro las obligaciones de cada una de las partes. ¿Ya? Miren, aquí hay algo muy importante. En nuestro contrato también debemos incluir una cláusula resolutoria, es decir, una cláusula que también le dé término a nuestro contrato. Una de ellas, por ejemplo, es la que se acostumbra poner en nuestros contratos, es que el incumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes constituirá causal de resolución del presente contrato al amparo del artículo 1430 del Código Civil. En consecuencia, la resolución se producirá de pleno derecho, es decir, que si alguna de las partes incumple, no tenemos por qué, digamos, comunicarlo, no tenemos por qué decirlo, sino que simplemente se da por terminado el contrato. Ya hay que cumplir también, ojo, algunas formalidades que vamos a ver de acá, ya. Esas formalidades hay que tener muchísimo cuidado en también escribirlas textualmente en nuestro contrato. La resolución, o sea, el término, se producirá de pleno derecho cuando la arrendadora comunique vía carta notarial a los arrendatarios o viceversa de quien que quieren valerse de esta cláusula. Es decir, tanto la arrendadora como el arrendatario pueden recurrir de esta necesidad de esta cláusula para poder así garantizar el cumplimiento de este contrato. Muy bien, recuerden que todo contrato siempre es un contrato jurídico y tiene entonces como efectos jurídicos, efectos legales, efectos que están dados por la norma, por las leyes. Y finalmente la cláusula de allanamiento. Miren, nosotros en nuestro código tenemos cuatro tipos de desalojo, pero uno de los más importantes en estos casos que ayuda y garantiza al cumplimiento del contrato de arrendamiento es que nosotros debemos incluir en nuestro contrato esta cláusula de allanamiento notarial, se le llama, ¿ya? Esto es lo más importante que debemos de tener nosotros en cuenta. Todo lo mencionado son las generalidades, son cuestiones, digámoslo así, importantes, pero lo más importante aquí, esto, y lo vamos a ver por qué es importante, porque en la cláusula de allanamiento las partes declaran que los arrendatarios se someten a la cláusula de allanamiento a futuro prevista en el artículo 5 de la ley número 30201, que es una ley que regula el desalojo en caso de incumplimiento del pago del arriendo. ¿Ya? Entonces, esta ley también fue modificada por este artículo, el 594 del Código Civil, y se someten al desalojo notarial previsto en la ley 30933. ¿Ya? Entonces es importantísimo que nosotros dejemos constancia en nuestro contrato sobre esta cláusula de allanamiento bajo la vía notarial. En consecuencia, en caso de incumplimiento, esa es la parte que debe de ir en el contrato, dice, en caso de incumplimiento en más de 2 meses y medio de incumplimiento en el pago de la renta convenida o de haberse concluido el plazo del contrato,
La arrendataria se allana anticipadamente al desalojo con intervención notarial que interpondrán los arrendatarios debiendo desocupar y restituir el mueble inmediatamente el bien a el arrendador, conforme a los términos del mencionado artículo y del artículo 330 y siguientes del Código Procesal Civil. Entonces, tengamos importantísimo esto que incluirlo en nuestro contrato, esta cláusula de allanamiento, ¿ya? Recuerden que está en nuestro Código Procesal Civil, en el 594, y en la ley que lo regula es la ley 3933. Conmigo será hasta otra oportunidad. Les agradezco por su atención. Hasta luego.